Un artículo que alguien me envió registraba cosas que personas jóvenes y grandes habían aprendido durante su vida. Algunas de ellas son profundas, algunas son humorísticas. Permíteme que te las lea algunas de ellas. Uno de 12 años dijo: he aprendido que justo cuando dejo mi habitación de la manera que a mí me gusta, mamá viene y me la limpia. Una madre aprendió que los hijos y los abuelos son aliados naturales. Otra mujer dijo: he aprendido que puedes decir mucho acerca de un hombre por la manera en que él maneja estas 3 cosas: un día de lluvia, una valija perdida y las luces enredadas del arbolito de Navidad. Un viajante compartió una interesante porción de su conocimiento diciendo: he aprendido que los colchones de los hoteles son más cómodos del lugar que está lejos del teléfono. Otro viajante dijo: he aprendido que a donde quiera que vaya, los peores conductores del mundo me seguirán hasta ahí. Un chico joven declaró mi favorito de todos los tiempos. Él decía: he aprendido que no puedes esconder un pedazo de brócoli dentro de un vaso de leche. Una persona de 58 años hizo una declaración profunda. Él decía: he aprendido que ganarse la vida no es lo mismo que ganarse una vida. Mr. Lynch, un ex manager de una fundación, pronunció la cita que se escuchó alrededor del mundo cuando él dijo: mirando hacia atrás, si pudieras cambiar una cosa, ¿cuál sería? ¿Qué has aprendido acerca de la vida? Sus respuestas fueron impresas en el Wall Street Journal. Ellas incluían a Fat Wall, una de las primeras mujeres ejecutivas de mayor antigüedad de DuPont. Ella dijo: deseo haber ido al día de gala del 6º grado de mi hija. Michael Cook, CEO, dijo: deseo que hubiese entendido la importancia de ese partido de fútbol el jueves por la tarde, pero es un hecho que te dedicas por completo a tu trabajo antes que nada. Randall Tobias, presidente y CEO, dijo: puedo recordar algunas borrosas elecciones cuando mis hijos eran más chicos, cuando yo no asistía a un juego porque tenía algún compromiso laboral conflictivo. Es irónico que 25 años después puedo recordar los eventos que me perdí, pero no puedo recordar las actividades laborales que realicé en su lugar. De hecho, en algunos casos, tengo que detenerme y recordar en dónde estaba trabajando en ese entonces. Eso es lo que ocurre exactamente en la vida de un hombre quien parece que lo tiene todo. Él aparece brevemente en el libro de los Hechos y aún así nos enseña la misma lección profunda que las personas aún están aprendiendo en la actualidad. Es decir, es posible ganarse la vida y perder aquello por lo que vale la pena vivir. Vamos a hacer un repaso. Pablo en la ciudad de pecado. En nuestra última discusión sobre el libro de los Hechos capítulo 18, viajamos con Pablo a la pagana e inmoral ciudad del pecado, llamada Corinto. Fue aquí en donde Pablo casi tira la toalla. Quizás recuerdes al Señor viniendo a Pablo con una promesa en una visión nocturna en el versículo 9 y 10, donde dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Como resultado de eso leemos en el versículo 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Solo en otras 2 oportunidades Pablo se estableció en una ciudad por tanto tiempo para enseñar la palabra de Dios. Este era un notable giro de eventos para Pablo, que vino a Corinto y estaba lleno de miedo y debilidad. Ahora, esta ciudad impía se transforma en el lugar para una gran campaña de 18 meses y en el establecimiento de un ministerio significativo en Europa. Vamos a ver la primera vida, un espectador indiferente. Observa ahora desde el versículo 12 al 17 de Hechos capítulo 18. Busca en tu Biblia Hechos capítulo 18, versículos 12 al 17, donde dice la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo:
Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Ya sea que Galión no supiese o no, era en ese momento un espectador indiferente con respecto a asuntos de vida o muerte, cielo o infierno, esperanza o desesperanza, perdón o culpa. Quizás hayas visto la publicidad de "la imagen lo es todo". En nuestra cultura americana, la imagen lo es todo. El carácter no significa nada. Sin embargo, en la cultura cristiana la imagen es incidental. Es la imagen de Cristo reflejada a través de ti, lo que en realidad es significativo. La cultura americana no es diferente a la cultura romana o a cualquier otra cultura. Y si la imagen lo era todo, entonces Galión lo tenía todo. Galión era el hijo de un abogado prominente llamado Lucio Seneca. Uno de sus hermanos tomó el nombre de su padre y fue conocido a lo largo de todo el imperio simplemente como Seneca, el tutor de Nerón, el brillante filósofo y estadista. El otro hermano de Galión fue un poeta famoso. Estos tres muchachos estaban destinados para la grandeza y todos ellos la consiguieron. El 1 de mayo del año 54 a.C., Galión fue asignado por el emperador al puesto político más elevado en Corinto. Este era un puesto político impresionante en un centro comercial impresionante. Vamos a ver ahora dos razones por las cuales Galión era un seguidor en vez de un líder. Galión pudo haber estado en una posición de liderazgo, pero en realidad él era un seguidor. Déjame darte dos razones de por qué. Razón número 1. Galión era indiferente con respecto a las opiniones fuera del ambiente políticamente correcto. En los tiempos de Galión, los judíos no eran importantes. De hecho, el emperador acababa, según el versículo 2 de ese capítulo, de echar a todos los judíos fuera de Roma. El consenso general de aquellos días era: los judíos incitan problemas innecesarios, es mejor ignorarlos. Mira el desprecio con el que los trata Galión en el versículo 14 en su última parte. Dice allí: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. En otras palabras, ustedes, muchachos, están haciéndome perder el tiempo. Soy un juez importante, y si Claudio dice que ustedes no valen la pena para que uno se preocupe, creo que no vale la pena que me preocupe. Solo porque una persona tiene un título o una posición de liderazgo, no significa que él o ella esté liderando. Ellos pueden estar siguiendo simplemente el statu quo. Leí sobre un grupo de líderes locales que fueron invitados a una cena privada como invitados del expresidente Calvin Coolidge. Ellos estaban un poco nerviosos sobre el hecho de usar los modales apropiados en la mesa a fin de ganar el respeto del presidente. Por lo tanto, ellos decidieron afuera de la sala de espera que cuando se sentaran a cenar, ellos iban a observar cuidadosamente al presidente para las pistas correctas. Finalmente se sentaron en la mesa del banquete y el café fue servido. Coolidge, para sorpresa de ellos, volcó su café dentro de su plato. Los invitados hicieron lo mismo. Luego el presidente agregó azúcar y crema. Las visitas hicieron lo mismo. Coolidge luego se inclinó y le dio su café a su gato. ¿Puedes imaginarte ser uno de esos invitados? Aquí, gatito, gatito, gatito. George Gallup encuestó a varios cientos de estadounidenses y descubrió que cuando se los ponían en una situación en donde ellos
Ya sea que tenían que seguir a la multitud o ser diferentes, la gran mayoría seguía a la multitud. ¿Cuál es el statu quo de hoy? Piensa sobre un tema y luego considera cuán diferente es el status quo de las Escrituras. Piensa en el status quo actual concerniente a los nonatos. Nuestra sociedad los ha calificado como no personas. El status quo es que son un asunto fetal, por lo tanto no tienen vida. ¿Qué les diría el status quo al predicador y a su esposa, que son muy pobres, que ya tienen 14 hijos y se dan cuenta de que ella está nuevamente embarazada de su 15º? Ellos están viviendo en una pobreza extrema. Considerando su pobreza y la excesiva población mundial, ¿considerarías recomendarles que ella se haga un aborto? Si contestas sí, acabas de matar a John Wesley, uno de los evangelistas más grandes del siglo XIX y fundador de las primeras iglesias metodistas y wesleyanas. Luego, ahí se encuentra la pareja en donde el hombre está enfermo del olfato y su mujer tiene tuberculosis. Ellos tienen 4 hijos, el primero es ciego, el segundo ha muerto, el tercero es sordo y el cuarto tiene tuberculosis. Ella descubre que está nuevamente embarazada. Dada la situación extrema, ¿considerarías recomendarle un aborto? Si contestas sí, hubieras matado a Beethoven. Había un hombre blanco que violó a una adolescente negra de 13 años y como resultado ella quedó embarazada. Si fueras el padre de ella, ¿considerarías recomendarle un aborto? Si contestas sí, hubieses matado a Ethel Waters, el gran cantante negro de gospel. Una adolescente está embarazada y no está casada. Su novio no es el padre de su bebé y está muy enojado. ¿Considerarías recomendarle un aborto? Si dijiste sí, acabas de declararle la muerte a Jesucristo. El status quo ahoga la voz del Salvador. El status quo dice: Galión, ese pequeño hombre judío que ha sido golpeado y traído ante ti, es un don nadie. Ni siquiera le permitas hablar. Estas personas, con sus argumentos sobre el versículo 15a, de cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, no merecen tu tiempo. Me resulta interesante que Galión menciona específicamente 3 cosas en las cuales él no está interesado. Ellas son palabras. La palabra griega logos podría ser una referencia al reclamo del cristianismo de que Cristo era el logos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra cosa que él no quería saber y no estaba interesado eran los nombres. Esta podría haber sido una referencia al nombre de Cristo siendo declarado como el único nombre por el cual podemos ser salvos, como dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Y también no le interesaba la ley o la Torá. Esta podría ser una referencia al hirviente debate en el cual Pablo está declarando que Jesucristo cumplió con la ley perfectamente y se convirtió en el Cordero sin mancha sacrificado por los pecados del mundo. Pero estamos viendo aquí en cuanto a 2 razones por las cuales Galión era un seguidor en vez de un líder. Dijimos en primer lugar, Galión era indiferente con respecto a las opiniones fuera del ambiente políticamente correcto. La segunda razón, por lo cual decimos esto, es que Galión era indiferente ante todo lo que se encontraba fuera del perímetro de su vida y de sus intereses. La razón número 2 es que Galión era indiferente ante todo lo que se encontraba fuera del perímetro de su vida y de sus intereses. Observa el versículo 17. Dice la palabra de Dios: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. En otras palabras, Galión les había dicho que se fueran y todos lo habían hecho excepto Sóstenes, el líder de la sinagoga, quien evidentemente se quedó para discutir el veredicto y tuvo una golpiza a causa de eso. Pero a Galión nada se le daba de ello. Esta es la prueba final de que eres alguien cuando nunca te tienes que preocupar por nada de lo cual
No tienes interés de preocuparte cuando concierne a otra persona, cuando el mundo se agita a tu alrededor, has llegado. Esta es tu vida, Galión. Pero, ¿puedes imaginarte sabiendo lo que él ahora sabe? ¿Puedes imaginarte dándote cuenta por toda la eternidad que habías tenido a Pablo, el mayor embajador de Jesucristo, parado delante de ti y recordándote eternamente que nunca lo dejaste hablar? Tenías todas las conexiones correctas, pero parado ante ti estaba tu conexión con Dios, pero eras demasiado importante como para escuchar. En este momento, damas y caballeros, Galión perdió la vida. La segunda vida es un creyente apasionado. Mencionamos, comenzando este estudio, que la primer vida era un espectador indiferente. Ahora la segunda vida, que quiero mostrar, es un creyente apasionado. Ahora, como un duro contraste, los lentes de la Escritura se centran sobre Pablo. Mientras que Galión fue un espectador indiferente, Pablo fue un creyente apasionado. Quiero que veamos 3 observaciones acerca de Pablo. Primera observación. Pablo estaba interesado en su compromiso personal con Cristo. Observa esto. Acabamos de ver a Pablo en la corte no preparado para disculparse y mezclándose con su multitud judía, pero listo, sí, para defender el honor de Cristo. El hecho que él permanece en Corinto, como nos dice el versículo 18, muchos días, revela su voluntad de ser diferente, de no ser amado y ser malinterpretado, de hablar la verdad y pararse por Cristo. Observa el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Vamos a la observación número 2. Pablo estaba interesado en su relación personal con Cristo. Lucas se desliza lentamente en una nota personal. ¿Lo notaste? Él no nos cuenta ningún detalle. No da ninguna de las razones de Pablo por este voto que ha hecho, ni tampoco cuenta por qué Pablo hace una visita a un peluquero en la ciudad de Cencrea. Lucas solo quiere que nosotros sepamos sobre la pasión de Pablo por Cristo. Corrió profundamente hacia su vida privada. Sabemos que el voto de Pablo, desde que involucra el corte del cabello, era un voto nazareo. Podría mantenerse por un tiempo breve o por un periodo de 30 días. El cabello se dejaba crecer y luego se cortaba para ser ofrecido junto con otros sacrificios en Jerusalén como un hecho de acción de gracias. Ya que el voto nazareo era exclusivamente voluntario, Pablo no estaba violando la gracia por la ley cuando él lo tomó. Este voto no era una cuestión de salvación, sino una cuestión de devoción. Me resulta interesante que Lucas no da ningún detalle. La verdad es que si así lo hubiese hecho, todos estaríamos intentando copiar a Pablo. Esto es lo que pienso. Las personas verdaderamente espirituales serían aquellas que hubieran tomado el voto paulino. Estaríamos diciendo, ¿ya has tomado el voto paulino? Sí, lo he hecho. En realidad, tomo el voto 3 veces al año. Muy bien, todos firmen para el retraimiento del voto paulino. Un custodio de votos veterano estará hablando sobre su vasta experiencia al mantener los votos. Gracias a Dios, no se nos dio ninguno de los detalles. Debemos imitar ante todo la profunda pasión de Pablo, no su plan devocional. Continuemos desde el versículo 19 al 21 ahora, donde dice: «Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere», y zarpó de Éfeso. Esto me lleva a la observación número 3. Dije, quería mostrarte 3 observaciones acerca de Pablo. La primera era que estaba interesado en su compromiso personal con Cristo. La segunda, que estaba interesado en su relación personal con Cristo. Y en tercer lugar,
Pablo estaba interesado por su obediencia pública hacia Cristo. Hay una gran expresión en estos versículos, y es, si Dios quiere. Necesitamos aprender a pensar de esa manera. Todo está bajo el control de un Dios soberano. Pablo está diciendo, si es la voluntad de Dios para mí que regrese, estoy convencido que regresaré. ¡Qué confianza y qué seguridad! Necesitamos reconocer que esto proviene de un hombre que está personalmente comprometido con Cristo, un hombre que acababa de completar su voto personal hacia Cristo, un hombre públicamente obediente a Cristo. Es esa la clase de persona que puede vivir con la confianza y la seguridad de que, si Dios quiere, regresaré. Vamos a ir a una conclusión. Aquí vimos dos hombres, dos retratos diferentes. Galión tenía posición, prestigio, bienes, conexiones, y tenía la base de un primer nombre con los más poderosos. Leerías las noticias sobre Galión. De hecho, 4 escritores romanos hablan fuertemente de Galión como un gran hombre. Pero desde la perspectiva del tiempo nosotros diríamos, no tuvo nada. Cerca de 10 años después de esta escena de la corte, Galión fue convocado a Roma por medio del demente Nerón. Fue condenado como conspirador junto con sus famosos hermanos Seneca y Melas. Los 3 fueron obligados a quitarse sus vidas bebiendo veneno. El hombre que no destinó tiempo para hablar acerca de Cristo en su corte, no se le dio ninguna defensa en la corte de Nerón. Así para Pablo, ¿quién en los días de Pablo hubiera querido leer acerca de su vida? Este hombre había renunciado a su prestigio, se había alejado de sus conexiones con los hombres poderosos como Gamaliel y el Sanedrín, y había perdido el potencial de las riquezas personales y el confort. Pero desde la perspectiva de la historia y bajo la luz de la eternidad, diríamos de Pablo, lo tenía todo. De hecho, hoy encontramos gran deleite al leer y estudiar su vida. ¿Qué es lo que la historia dirá acerca de ti? ¿Te pusiste a pensar? Si estuviera escrito, esta era tu vida, ¿cuál sería la descripción? Permíteme decirlo de otra manera. ¿Hay algo en tu vida sobre lo que valga la pena escribir? ¿Pensaste esto? ¿Puedes imaginarte llegar al final de tu vida y darte cuenta sobre lo que deberías haber estado interesado y no lo estuviste? ¿Sobre lo que deberías haber hecho y no lo hiciste? ¿Puedes imaginarte mirando hacia atrás y dándote cuenta que lo que ocupaba la razón principal de tu vida era, bajo la luz de la eternidad, insignificante, a comparación de las cosas que pasaste por alto o que ignoraste? En esa lista de cosas que leí previamente, en donde las personas dijeron algo que habían aprendido, una persona de 62 años escribió, he aprendido que a veces la vida te da una segunda oportunidad. Estoy tan contento de que Dios lo hace. Su misericordia es nueva cada mañana, grande es su fidelidad. Quizás para ti, la segunda oportunidad puede comenzar hoy. La clase de vida en la cual te encuentras en el proceso de publicar no vale realmente la pena de escribir. Pero hoy vas a comenzar un compromiso personal con Cristo, una relación personal con Cristo, una obediencia pública hacia Cristo. Solo una vida, pronto pasará, solo lo hecho para Cristo perdurará. No te olvides de esta frase. Solo una vida, pronto pasará, solo lo hecho para Cristo perdurará. Que Dios te bendiga.